Lo que hemos estado viendo entonces es los cielos y la tierra y hemos hecho un gran viaje hasta ahora. Hemos podido aprender mucho y, y bueno, ya no sé cuánto tiempo llevamos con esto, pero harto tiempo. Ya llegamos, vamos en la diapo 150 ya casi. Y es mucho lo que hemos podido aprender, cubrir, comentar. Y todo lo que empieza tiene que terminar en algún momento. Así que eh, hoy empezamos el último pasaje, el último capítulo, el tramo final. Más después viene, bueno, el tramo final y después yo creo que a hablar de preguntas que pueden haber quedado o dudas lógicas que pueden aparecer después de este tema, pero ya vamos a empezar en el último capítulo, ya, la última parte de todo esto. Bueno, hablamos sobre cómo, cuál es la disyuntiva de la Biblia, la historia de la Biblia que está centrada en la temática de los cielos y la tierra y de su reunión en la creación y cómo Dios estaba presente con la humanidad en el mismo espacio y cómo estaba todo diseñado y era bueno para que el ser humano pudiera co-gobernar esta creación junto con Dios para llevarla a expandirse, a transformarse en un lugar bueno, pero en todos lados, no es solo en Edén, llevar todo lo bueno de Dios para todas partes. Y como eso se destruyó, el ser humano quedó viviendo fuera, separado de Dios, y todo el espacio de Dios quedó prohibido para el ser humano. Y como de ahí en adelante se ha venido manifestando una tendencia del plan de Dios para restaurar todas las cosas. Y ahí es donde aparece la temática del templo y la importancia de la temática del templo, la esperanza profética que tenían las personas respecto de la renovación de toda la creación y cómo y, y cómo el templo la figura del templo era esta imagen tan potente, bueno, el tabernáculo primero y después el templo, respecto de el lugar donde los cielos y la tierra se volvían a reunir, tal como Jacob lo vio en el sueño, después se aplicó en el tabernáculo, en el templo, la profecía de cómo Dios volvería a habitar, todas las profecías de que Dios volvería a habitar presente con toda la creación, con todas las naciones, y él, el lugar donde Dios estaría presente, fluiría la vida para todos lados y todos vendríamos y participaríamos en este nuevo espacio único. Y en ese contexto donde viene Jesús y empieza a traer una interpretación de la Biblia que no era tan común para algunas personas, respecto de que el templo no estaba profetizado como un lugar físico, sino que el templo eventualmente se transformaría en un espacio de conexión entre el lugar de Dios y el de los seres humanos, donde los cielos y la tierra se volverían a reunir. Y Jesús asevera ser el templo, ¿ya? Ya no hay necesidad de un espacio físico, o sea, de un edificio construido, sino que ahora Él dice ser el templo definitivo, Él dice ser el lugar donde se reúnen los cielos y la tierra, tal como lo dice cuando Él se apropia del sueño que tiene Jacob y lo aplica para sí mismo, ya cuando habla con los discípulos. Eh, y después Él repartirá las noticias de que el reino de Dios, ya el reinado de Dios, el lugar de Dios ahora está presente y él lo está llevando a todos los lugares y está haciéndolo experimentar para que la gente pueda saber cómo es que debería verse, cómo debería ser ese lugar donde los cielos y la tierra se reunirán de manera permanente. Vimos la importancia de- del lenguaje, pero también, o sea, el lenguaje que usan para transmitir a través del lenguaje del templo y todo eso, para transmitir esta nueva verdad de que ya no es necesario un templo, sino que ahora el espacio donde Dios se reúne con la tierra es en las personas, ¿ya? No para siempre, ¿ya? Sino que de manera como una solución mucho más beneficiosa, pero también temporal. Hubo una solución momentánea, temporal, que era un edificio físico, ¿ya? Un tabernáculo, después un templo, pero ahora hay una solución temporal mucho más efectiva y mucho mejor, ¿ya? Los seres humanos son el lugar donde se reúne los cielos y la tierra a través de Jesucristo, ¿ya? El templo. Es por eso que el Espíritu de Dios está en nosotros y todo eso. Y ahora obviamente vamos a llegar al final, ¿ya?
que es la esperanza futura de los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Ya? Nuevos cielos y nueva tierra. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Esto va a estar dividido en 2 capítulos, ya esta semana y la próxima, y después pasaremos al capítulo final de solucionar las cositas que podrían quedar dudosas. Vamos a ver entonces, ¿ya? Es importante que podamos hablar respecto de la esperanza futura de los apóstoles, ¿ya? Acuérdense que en el Antiguo Testamento los profetas tenían una esperanza del futuro, ¿verdad? Una esperanza en la que toda la creación sería renovada, ¿ya? Y ese sería un evento final donde el espacio de Dios, el espacio de los hombres se iba a reunir completamente. Ahí me quedó Dios con minúsculas. Y esa es la esperanza que tenían ellos, ¿ya? Y obviamente que era un evento demasiado complejo, ¿ya? De poder explicar por la naturaleza del mismo, pero la única manera de poder expresarlo para los escritores, obviamente, fue a través del lenguaje simbólico, poético, ¿ya? Eso es súper importante. Un lenguaje, como se dice, imaginativo, o sea, ellos trataban de poder expresar realidades muy complejas a través de los conceptos que obviamente ellos manejaban. Entonces por eso nos encontramos, no sé, pues con una montaña de la cual fluye miel, de la cual fluye leche, ya, o sea, que obviamente no es que vaya a pasar eso. Eh, Donde animales salvajes juegan con los niños, ya, o sea, el león, la serpiente mismo, y no le van a hacer nada a los niños chicos. eh, Imágenes donde va a salir un río debajo del templo, o sea, del mismo templo, va a salir un río enorme y va a llenar todo hasta el mar muerto, y van a salir árboles de la nada, se va a reverdecer todo. Imágenes que eh, nos permiten entender una realidad, pero a través de imaginación, en el sentido de poético, ¿verdad? Usando estructuras poéticas que para su cultura tienen un significado, que para su tradición, tanto cultural, de la época, como cosmovisión universal, de cómo eran la manera de ver las cosas en esa época, en todas las civilizaciones que habían, o las cercanas más o menos del pueblo de Israel, también como con la cultura de su propio pueblo, o sea, las cosas que ellos han ido desarrollando con el tiempo, las ideas que ellos han ido comprendiendo, recopilando, eh, pensando también, y obviamente las conclusiones que van sacando del propio texto. Eso es súper importante, ¿ya? Porque el lenguaje que han usado es poético para poder, y siempre con simbología, con analogía, para poder expresar una realidad que es difícil, ya muy difícil de entender. Y en el Nuevo Testamento uno dirá, ¿acaso los apóstoles también hablaban de lo mismo? ¿Tenían fe? ¿Creían ellos que existiría la renovación de todas las cosas? Eh, y vamos a ver un texto súper importante que la mayoría de las personas a veces no saben qué hacer con ese texto. Yo no sabía qué hacer con ese texto antes de entender este enfoque, y muchas personas tampoco saben, ¿ya? ¿Qué hacer? Y la verdad las cosas es que cuando uno entiende cuál es el enfoque correcto de toda esta historia, puede dar en el clavo de manera más sencilla. Primero que todos los apóstoles, los seguidores de Jesús, los discípulos mismos de él, sabían ya que Jesús era quien había iniciado el proceso de renovación de todas las cosas, y que él mismo había levantado un nuevo templo, ya a través, o sea, Dios a través de él o él mismo había levantado un nuevo templo, que era Jesús resucitado. Eso es súper importante. Jesús resucitado representaba el nuevo templo, y el nuevo templo era una de las claves fundamentales de la esperanza profética de la nueva creación, ¿ya? Y del cumplimiento de todas las cosas. Entonces, los apóstoles, al ver que existía un nuevo templo, ¿ya? En la persona de Jesús resucitado, eh, entonces ellos ahora saben que, que, que ha empezado la nueva creación, ¿ya? El proceso de renovación está aquí, presente. Y eh,
Pero también era súper claro para ellos que obviamente no toda la creación había sido renovada, que el proceso de la nueva creación no era algo que estaba tangible en todas partes, porque obviamente existía maldad todavía, los pueblos no se reunían para seguir al Señor, seguían las guerras, seguían los imperios y todo eso. Pero sabían que había empezado, ¿ya? Y cuando Pablo, después de un tiempo, medita sobre esto, sobre esta esperanza futura que ellos traen desde el inicio, de la restauración de las cosas, de cómo se va a renovar y de cómo es que la Tierra se mantiene en este tiempo, él dice que un día el mundo será, o el planeta, o la creación, será también liberada de la esclavitud de la corrupción, ¿ya? Y mencionando incluso a una libertad gloriosa, ¿ya? Dice en el día de la manifestación de los hijos de Dios. Pero es importante porque hoy en día nosotros también aún seguimos esperando, ¿ya? Esa libertad gloriosa. ¿Y a qué nos referimos con libertad gloriosa? Nos referimos obviamente a la libertad de la esclavitud y de la esclavitud de la maldad. O sea, que no existirá maldad en este planeta, ¿ya? La libertad completa de la influencia de la maldad en el mundo bueno de Dios. Y, ese contexto es lo que Pablo nos dice en el libro de Romanos 8, ¿ya? Eh, un poco cerrando toda la predicación del Evangelio, haciendo todo ese pasaje desde el 1 de Romano 1 hasta Romano 8, en el cual él expone toda la verdad del Evangelio, lo que él cree, cómo se explica desde la Biblia, cómo lo pueden entender los judíos, cómo lo pueden entender los gentiles. Y obviamente llega Romano 8 hablando de cómo es que ahora se tiene que vivir esa vida, y va terminando básicamente Romano 8 hablando sobre la esperanza futura, ¿ya? ¿Ya? Y es aquí en Romano 8 donde nosotros vamos a encontrar eh, este pasaje, ¿ya? Donde él habla sobre la creación. Y es importante que nosotros sepamos que hoy en día la Tierra no está permitida, no se le permite a la Tierra, o sea, la Tierra tiene reservado poder experimentar la totalidad de la vida del cielo, o sea, del espacio de Dios acá presente 100%, como pasó un día en el Génesis, ¿ya? Y, y, y en en este contexto podemos usar esta metáfora, ya que el mismo Pablo usa en ese pasaje, diciendo, la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que, que, un segundito, perdón, que tenía ganas de estornudar y al final me engaño. Es importante porque lo que Pablo dice en todo ese pedacito de Romano, ¿ya? Básicamente es que la creación ha sido sujeta bueno, a vanidad, dicen la de América. Dice, voy a leer el extracto porque no lo puse acá en el Power. El versículo 18 en adelante. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que no ha de ser revelada, ¿ya? Porque el anhelo profundo de la creación es esperar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad. O sea, y a vanidad se refiere a que ha sido sujeta a, a una experiencia sin sentido, una experiencia vacía. Eso, básicamente, a una experiencia humana o sea, a ser participante de una experiencia de una existencia vacía, sin el propósito que Dios quiere que se haga permanente en ella. Y dice, no lo ha hecho ella misma de su propia voluntad, sino que las, es por causa del que la sometió. Pero en una esperanza, en la esperanza de que la creación misma también va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros. ¿Ya? Gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijo, la redención de nuestro cuerpo. Es un pasaje un poco como raro, ¿ya? Pero básicamente lo que Pablo está diciendo es que, bueno, está hablando de que independiente de los sufrimientos que tengamos, dice el final. Nosotros estamos sufriendo ahora a causa de la maldad y todo eso, pero él después dice, estamos tranquilos porque la gloria que vendrá, o sea, la manifestación de Dios mismo, será tan potente
que obviamente los sufrimientos que tengamos ahora no se van a comparar, y incluso la misma creación espera ese momento, porque va a llegar un día, en el día de la revelación de los hijos de Dios, ¿ya? Y eso obviamente en el contexto se refiere al día final, al día del juicio, donde realmente serán revelados quiénes son los hijos de Dios, obviamente, donde nadie sabe, donde estarán solamente los hijos de Dios, ¿ya? Eh, Ese evento se relaciona directamente con la resurrección, ¿ya? El evento final. Y ese mismo instante de Pablo dice que la esperanza futura es que la misma tierra será transformada y liberada de la corrupción. O sea, el planeta está corrompido por la maldad que existe, ¿ya? Por las rebeliones, tanto humana como angelical o espiritual, ¿ya? Más que angelical, espiritual. Eh, y será liberada de esa corrupción, y eso es lo que la tierra gime y espera. Y es súper interesante porque, si bien la nueva creación no se ha manifestado a plenitud hoy en día, podemos ver como pequeñas muestras, como ¿cómo se llaman estas? Cuando te pasan así como una muestra de pequeñas muestras de la nueva creación. Y esas cosas cada vez se han ido viendo más. Claro, vistazos, experiencias pequeñas, como que si nosotros pudiéramos saber que está ahí, en ciertos contextos, en ciertas situaciones, en eventos que ocurren, más que nada por la forma en que viven los seres humanos, cómo se comporta los seres humanos, podemos ver que está presente el reino, que la nueva creación es algo tangible, que demostraciones de la nueva creación existen en esta creación, en esta tierra, desde que Jesús resucitó y eventualmente será la primera. Y eso es lo que querían los apóstoles. Y sabían que eventualmente llegará un momento en el que hasta la creación misma será liberada y será transformada, y ahí todos liberados, todos transformados, no más corrupción, y ese será el gran día. Es interesante porque en esta misma analogía, la nueva creación, así como en el parto, la mujer, o sea, la mujer antes de un parto va a tener esos dolores, ¿ya? Eh, Está sufriendo básicamente por todos esos dolores, por la dificultad de las contracciones, qué sé yo. Pero eventualmente no son permanentes esos dolores, o sea, llega un momento en el que sale la vida, sale ese ser a la nueva realidad. Y de esa misma manera, en esa misma analogía, Pablo usa la analogía por lo mismo, ¿ya? Porque la tierra está en un momento en el que sufre, ¿ya? A causa de la esperanza futura, o sea, de lo que estamos viendo en el momento, los dolores que vemos en el momento, pero sabe que en algún momento será empujada hacia la vida, hacia una nueva manifestación, hacia una nueva versión. Y es ahí donde tanto los hijos de Dios como la creación serán libertadas de la maldad para siempre. Pero es importante porque Pablo también tiene que expresarlo de manera bien analógica y poética, porque es una realidad bien difícil de explicar, ¿ya? La nueva creación. Y aquí me gustaría hablar de una pequeña disyuntiva que a veces para uno no es tan importante, pero es una disyuntiva que se existió por mucho tiempo entre las personas que estudian la Biblia, que sí, ¿ya? Y tiene que ver con el asunto de todas las cosas nuevas. ¿Qué es lo que va a pasar en la nueva creación? ¿Qué es lo que va a pasar en el final de los tiempos? ¿Cómo va a ser? ¿Ya? Y la pregunta que ha surgido a través del tiempo para muchas personas, específicamente que proviene de Apocalipsis, ya de donde eh, aparece la idea del literal de nuevo cielo y nueva tierra. eh, y es que, si es que serán nuevas todas las cosas o todas las cosas serán nuevas, ¿ya? Yo sé que parece como un acertijo raro del lenguaje, ¿ya? Pero básicamente, si se dan cuenta, la palabra nueva está en distintas posiciones, ¿ya? Para no entrar en detalles técnicos, ¿ya? No es lo mismo poner el calificativo antes o después, ¿ya? O sea, no es lo mismo decir un nuevo auto que decir un auto nuevo. Y eso también ocurre en otro idioma, ¿ya? En inglés también ocurre, es más difícil de pillarlo en inglés, ¿ya? Pero ocurre en varios idiomas, incluso hasta en el griego, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? ¿Ya? Si es que son nuevas todas las cosas o todas las cosas son nuevas. La diferencia principal tiene que ver con cómo es que nosotros percibimos, ¿ya? ¿Y de dónde viene esto?
antes de que podamos explicarlo, de dónde viene esta disyuntiva o esta paradoja, básicamente. Esto viene de la visión que tiene Juan, la visión simbólica que tiene Juan de la nueva creación. ¿Ya? Los grandes apocalipsis son simbolismo, es simbolismo, ¿no? Un apocalipsis. Y recuérdense que ya hablamos de qué es un apocalipsis y todo eso, de literatura apocalíptica, etc. Básicamente es que cuando él tiene esta visión simbólica del nacimiento de los nuevos de la nueva creación, ya de los cielos reunidos con la tierra, lo que él ve y dice en el capítulo 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿ya? Y ahora es súper importante que sepamos que, o sea, es 100.000% obvio y claro, ¿ya? Y directo, que, e irrefutable por lo demás, ¿ya? Que lo que está diciendo Juan acá, y en la manera que lo está diciendo, es porque lo está conectando al el inicio de la narrativa, al inicio de la historia de la Biblia. O sea, en el inicio, fíjense cómo parte, en el principio creó de los cielos y la tierra, y en el final Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Y esa restauración de todas las cosas, de manera simbólica, obvio que Juan lo va a expresar de la misma manera que se ha expresado siempre, y él se pega un salto al inicio de la Biblia, ¿ya? Entonces la fe de ellos es que cuando todo se restaure, va a ser como en el inicio. Es importante eso, que no, no podemos despegarlo de esa referencia. ¿Y aquí dónde viene esta paradoja? Ya justo cuando él termina de decir, porque dice, bueno, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, después de que pasaran, ya. Dice, y el primer cielo y la primera tierra ya pasaron. Y justo después de eso, un poquito más abajo, Dios dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Eh, y aquí donde aparece como la preguntilla, ¿ya? O sea, porque él está diciendo, vi un nuevo cielo y una nueva tierra, los viejos pasaron. Y después dice, pero ahora estoy haciendo todas las cosas, estoy haciendo nuevas todas las cosas, ¿ya? O sea, ¿por qué viene la disyuntiva que se genera del lenguaje? Y es porque dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y después dice, estoy haciendo nuevas todas las cosas, ¿ya? No está diciendo todas las cosas nuevas. ¿Y por qué puede ser enredado esto? ¿Ya? Porque se genera la pregunta, o sea, cuando uno está haciendo como un estudio así, ultra así densos que hacen estas personas, se genera la pregunta, por la forma en que se expresa el lenguaje. ¿Acaso Dios hará nuevas todas las cosas? ¿O hará todas las cosas nuevas? ¿Ya? Y aquí voy con esto. Para poder explicar esto, es necesario que sepamos, ¿ya? Como la cuestión del lenguaje. Por ejemplo, si yo digo un nuevo auto, tengo un nuevo auto, eh, la palabra nuevo, que viene antes de auto, un nuevo auto, en ese formato, cuando lo expreso de esa manera, tengo un nuevo auto, ¿ya? Eso se conoce como epíteto, ¿ya? Epíteto. Es una descripción. Y básicamente, ¿qué significa eso? Que el auto no necesariamente es nuevo, ¿ya? Es nuevo para mí, pero quizá el auto no es 0 kilómetros, quizá el auto es viejito, o no es nuevo. O sea, si yo compro un auto usado, el auto no es nuevo, no es un auto nuevo, pero para mí es un nuevo auto. ¿Qué significa eso? Ya que el nuevo auto, al expresar nuevo auto, estoy expresando que es algo que ya, un formato que ya existe, que tiene sus características, ¿ya? Y obviamente no es desde cero. Ahora, si yo digo tengo un auto nuevo, significa eh, que es 0 kilómetros, como dirían en Sábado Gigante Miami, 0 kilómetros, nuevo de paquete, porque siempre da un auto. Obviamente nosotros en el día a día no hacemos lo que queremos con el lenguaje, no lo expresamos así como queramos y todo, ¿ya? Pero al momento de estudiar el lenguaje es súper importante saber la diferencia, ¿ya? Si yo digo un auto nuevo, ahí está como un adjetivo, pero si digo un nuevo auto, estoy ocupándolo como un epíteto. Y estoy expresando cosas diferentes, entonces si lo llevamos a este mismo sentido, si Dios va a hacer todas las cosas nuevas,
Ese lenguaje demuestra que él va a hacer todo desde cero, todo, todo en un formato nuevo, pues, desde cero. Nada se parece. Pero si digo que él va a hacer nuevas todas las cosas, ¿ya? Significa que no va a usar desde cero, ¿ya? Va a tomar formatos de cosas que existen y los va a renovar. Les va a dar una nueva eh, existencia, pero ya está trabajando con un material, en algo que existe previamente. No es algo que es de cero 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 cero. ¿Y por qué es importante esto? Porque ha existido un gran debate en el tiempo sobre cómo va a ser la nueva creación. ¿Ya? Vamos a tener carne y hueso, va a ser en este planeta, va a ser un planeta nuevo, el planeta va a tener continentes separados, si es que es un planeta, o va a tener los continentes todos juntos, van a existir los barcos, vamos a trabajar, vamos a vivir en casa, o si la nueva creación no es acá y en el cielo, ¿cómo va a ser entonces? Van a haber cielos en el cielo, va a haber un mar de cristal, pero ¿cómo se dijeron que no había mar en la nueva creación? Eh, ¿Se va a poder jugar la pelota? ¿Cómo va a ser? Entonces, eso es súper importante porque si nosotros interpretamos que van a ser todas las cosas nuevas, o sea, la nueva creación y cómo sea que sea al final, va a ser algo que nunca antes, algo que nunca antes vimos, algo que nunca antes experimentamos, sin categorías. O sea, en el sentido de que capaz que tengamos 3 brazos, capaz que tengamos 4 piernas, si es que existen las piernas, capaz que tengamos alas, o, o flotemos, qué sé yo, o no tengamos que comer, porque al final son todas las cosas nuevas, o sea, es como que Dios va a deshacer toda la realidad como la conocemos y va a ser una nueva de la cual no tenemos ninguna idea, porque son todas las cosas nuevas desde cero. Pero si son nuevas todas las cosas, significa que las cosas que ya existen serán renovadas, por lo cual será un planeta que será tangible, que habrán árboles, frutas, montañas, nieve, agua, que habrá que comer, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, para poder responder, espero que se haya entendido eso, si no, después me pueden preguntar para poder aclararlo, pero si es que le queda alguna duda. Sí. Pero para poder responder la pregunta, si es que van a ser nuevas todas las cosas, o sea, que se van a renovar, pero que van a usar las cosas que ya existen, pero obviamente con modificaciones de una versión modificada, ¿ya? O se van a hacer todo desde cero y no tenemos idea qué onda va a ser. O sea, cero pistas porque realmente se va a hacer todo de nuevo, una dimensión nueva, diferente. Pero para responder esta pregunta tenemos que obviamente remontarnos al mismo Juan, ¿ya? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la cosa que gatilla la esperanza de Juan? ¿Dónde está la fuente de inspiración para Juan? Y esa fuente obviamente es Jesús resucitado. ¿Y por qué Jesús resucitado? Porque Jesús resucitado para los escritores del Nuevo Testamento, para los apóstoles, Jesús resucitado representa un evento, el evento más significativo, básicamente. ¿Por qué? Porque representa la esperanza de la restauración de las cosas. Recuerden en Isaías, cuando se presenta a la muerte como el gran enemigo. Y una de las esperanzas de Isaías es que en el final, cuando Dios venga y restaure las cosas, dice que pondrá fin a ese manto que cubre todo el mundo, que es la muerte. La muerte es el enemigo inevitable, es el resultado de la maldad, ¿sí o no? Porque cuando los cielos y la tierra estaban reunidos y se manifestaban en el Edén, y el espacio de Dios estaba superpuesto con el espacio del ser humano, y Dios estaba presente ahí, los seres humanos ahí, podían tener una relación directa, conversar no morir por la presencia de Dios. No existía la muerte, pero ¿por qué no existía la muerte? Porque Dios estaba ahí y Dios es la fuente de vida eterna. Entonces el acceso permanente a Él significa acceso permanente a la vida. ¿Y ya, se acuerdan cuando hablamos del Seol, la perspectiva del Seol, cómo es todo lo opuesto al jardín del Edén, cómo es todo lo opuesto a estar con Dios? Porque la muerte es la consecuencia lógica para cuando una persona es sacada del espacio donde Dios habita. Porque solamente donde Dios habita
hay vida porque es la fuente de vida eterna. Entonces yo soy sacado del espacio donde Dios habita, obviamente me muero, eso es lo obvio. Ya no tengo quien me mantenga vivo en el tiempo. Entonces, cuando ellos ven que Jesús resucita, como las escrituras lo preveían, que su Mesías, el Mesías, el Salvador, resucitaría, los apóstoles se dan cuenta de que la nueva creación ha comenzado, porque la muerte ha sido vencida, ¿ya? Porque ahora Dios ha levantado un nuevo templo en 3 días, ¿ya? ¿Y qué templo? Es el templo de Dios, de la persona de Jesucristo. Entonces, Jesús está adelantado a la época, porque Jesús ya está en formato nueva creación. Jesús aparece ahí en formato nueva creación. Y la verdad que la experiencia que tienen ellos es súper interesante, porque cuando Jesús resucitó era físico. ¿En qué sentido? No era un fantasma, era tangible. Jesús comió con ellos, Jesús bebió con ellos, súper importante. Jesús se empinó ahí una que otra copita, que era normal, obviamente, en ese época no tomaban bebida, tomaban vino. Habló con sus seguidores sobre el reino de Dios por 4 semanas, un poquito más de 4 semanas. Tenía las mismas cicatrices de las manos, de los pies. Entonces era imposible equivocarse, ¿ya? Ellos estaban hablando, ellos tocaron, hablaron, compartieron, escucharon al mismo Jesús que habían seguido desde el principio. ¿Qué significa esto? Que obviamente eso nos trae una perspectiva y particularmente a Juan y lo que nos quiere transmitir, de un Jesús en versión final, en versión nueva creación, eh, tangible, o sea, sus cicatrices se mantuvieron, que tenía que comer, que tenía que hablar, o sea, básicamente decían, oye, el mismo Jesús no, es en un formato incorruptible, pero así es, ¿ya? Y por otro lado, eh, este Jesús resucitado sí es un poco diferente. Es el mismo Jesús, pero también es diferente, ¿ya? O sea, se partió desde un material que ya existía, o sea, de un formato que ya existía, con 2 pies, 2 brazos, con un sistema digestivo igual, hay que comer, hay que dormir, qué sé yo. Pero también esta renovación le presentó algunas modificaciones a él. Entonces era el mismo, pero diferente. También era una versión distinta, como la versión mejorada, que tiene cosas del antiguo. O sea, todo lo bueno de la primera versión se mantiene y todo lo malo de la primera versión se mejora. Eh, ¿Qué cosas pasaron que eran diferentes? Algunos discípulos no pudieron reconocerlo cuando lo vieron, ¿ya? O sea, lo vieron y estaba ahí y no sabían que era él, ¿ya? Aunque después sí, pero de cierta forma apareció Jesús y como que aún no se sabe muy bien qué habrá sido, que se cambiaba la cara o era el mismo, no sé, pero no lo reconocieron, a primera vista al menos. Eh, y aunque era de naturaleza física, material, por alguna razón por alguna razón y de algún modo, era capaz de aparecer y desaparecer a piacere en los lugares. O sea, por ejemplo, si está la puerta cerrada y no hay están todas las puertas cerradas y las ventanas cerradas, no se puede entrar, ¿ya? Pero él era capaz de aparecer y desaparecer donde están los discípulos. Y ellos quedan obviamente para el gato. Entonces, obviamente, si bien era el mismo Jesús que comía y bebía y conversaba y tenía las cicatrices, también era un Jesús que tenía categorías que ellos no conocían. O sea, transportarse, aparecer y desaparecer, eh, ser una persona que de repente no reconocía al principio, ¿ya? Y que obviamente tenía la capacidad de volar, como por ejemplo cuando ascendió al cielo, ¿ya? Entonces es interesante, porque también se hace difícil para ellos poder explicar lo que estaba pasando, entonces al final cuando hacen los relatos de lo que ocurrió son bien raros los relatos, y uno como que así como, ¿what? Bueno, lo reconocían, no lo reconocían, lo podían ver, no lo podían ver, entró, no entró, apareció, desapareció, y hay un montón de personas que tratan de poder explicar todas estas historias más raritas. Vamos a leer algunos pasajes. En Lucas 24 dice, mientras ellos relataban estas cosas, los de Caminos de Maús le estaban contando a los demás discípulos, Jesús se puso en medio de ellos, de la nada, y les dijo, aquí no nos dicen de la nada, después vamos a ver por qué.
le dice, pasa a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Jesús se encarga de decir, no, no soy un espíritu. Y les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, que soy el mismo. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. O sea, el formato de la nueva creación de Jesús tiene carne y hueso. O sea, Jesús era todas las cosas nuevas o nuevas todas las cosas. Era desde cero un nuevo formato único, o era un formato existente con modificaciones. Después dice, y cuando les dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no le creían, a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo para comer? ¿Ah? Los fantasmas no comen. ¿No han visto la película de Gasparín? Entonces ellos le presentaron un pedazo de pescado asado. ¿Y qué hizo él? Lo tomó, se lo comió delante de ellos, o sea, para decir, sí, soy yo, carne y hueso, el mismo, levantado de la tumba. Rayo. Levantado de gana. Levantado de pana. Como el pana Miguel. ¿Cómo se para el pana Miguel? Juan 20 dice, pero María estaba afuera, ya, del sepulcro, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Llora. Y él les dijo, porque se han llevado a mi señor, y no sé dónde lo pusieron. Obviamente yo no pensaba que eran ángeles, pensaban que eran trabajadores, supongo. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí. Esto es lo que nos cuenta Juan, ¿ya? Pero no sabía que era él. O sea, lo vio y no reconoció a Jesús. Claro, ¿no? Se lo conocía. Sabía que era, él conocía a Jesús, pero lo vio y no lo conoció. Jesús le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde le has puesto, y yo me lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Ella, dándose vuelta, le dijo en hebreo, Raboní, ¿ya? Que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, suéltame. O sea, ella fue, lo agarró y le dijo, suéltame, porque no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a Dios, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor. Y el que haya dicho esto, y él le había dicho estas cosas. Es nuestra vida interesante. ¿No? ¿No lo reconoció? Y después Juan dice, entonces, el atardecer de aquel día, esto un poquito más adelante, el primero de la semana, vale decir domingo, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por medio de los judíos, cerrado, ¿ya? Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. ¿What? Salve, dice la Valeria. Creo que dice salve, ¿eh? O los de Maús le dice salve. No, aquí les dice salve. En la Valeria les dice salve. En uno de los evangelios me da risa que diga salve. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. O sea, ¿por qué les mostró? Porque es real, ¿ya? Aquí está más resumido, ¿ya? Entonces, eh, aquí también nos podemos dar cuenta, ¿ya? De que si uno ve cómo es la versión de Jesús resucitado, la versión de la nueva creación de Jesús, vemos al mismo Jesús, pero que tiene algunas diferencias, ¿ya? Y es importante porque esta forma que Juan quiere representar y que quiere comunicar acerca del nuevo cielo y la nueva tierra en Apocalipsis, está directamente basada también en su entendimiento de todo lo que él experimentó de la nueva creación. Y todo lo que él experimentó de los nuevos cielos, de la nueva creación, la nueva tierra, es lo que pudo experimentar de Jesús resucitado. Entonces, de cierta forma, él sabía que la nueva versión del universo empezó cuando Jesús salió caminando de la tumba aquella mañana de la Pascua. O sea, cuando Jesús salió caminando de la tumba, el nuevo universo, la nueva esperanza futura de la nueva creación salió caminando también ese día. Porque Él es la primera manifestación de ese nuevo universo, de esa nueva creación.
salió caminando, o sea, simultáneamente era nuevo, pero también igual. O sea, algo creado basado en algo existente, pero con modificaciones. Y es súper importante porque para Juan todo lo que era verdadero de Jesús resucitado también es verdadero de la nueva creación. O sea, cuando por fin podamos experimentar la reunión del cielo y de la tierra de forma completa, en plenitud. O sea, todo lo que podemos experimentar o saber de Jesús, ¿ya? Y de su naturaleza resucitada y su naturaleza incorruptible. Sabemos que es incorruptible porque ya no hay muerte que lo pueda tocar a él. O sea, ya pasó la barrera de la muerte, por lo cual es incorruptible. Eh, y obviamente podemos ver que eso también se debería, es algo que es verdadero de la nueva creación. O sea, algo que podríamos decir que no son todas las cosas nuevas, sino que son nuevas todas las cosas. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy, ¿ya? Obviamente, porque no, para no alargar tanto imagino que estuvo un poquito interesante.